Feliz Día de los Padres, a todos nuestros hermanos que nos acompañan aquí en persona y también online. Hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Salmos 103, vamos a leer del 11 al 14. Salmos 103, versos 11 a 14. Es una bendición, hermanos, tener este tiempo juntos, de alabar y exaltar a nuestro Dios. Pero qué bendición empezar y leer de la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de comenzar nuestras alabanzas, porque eso también es una alabanza a Dios, escuchar y leer su palabra juntos. Sus Salmos 103, hermanos, ya que lo tengan, un fuerte amén, se ponen de pie para que lo leamos juntos. Yo voy a empezar y leer ustedes. ¿Okay? Su verso 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo
como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos juntos, el verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Oh Señor, gracias Señor por compadecerte de nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Padre celestial, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Y te damos gracias por los padres que nos acompañan ahora, Señor. Damos gracias por dándole las fuerzas de trabajar, Señor, de educar a sus hijos, Señor. Y no más de amar, Señor. Gracias por su amor, Señor. Te pedimos una bendición sobre nuestros padres, Señor, que están en casa, que están online, Señor, del mundo, Señor. Te pedimos por los padres que a lo mejor todavía no te conocen, Padre. Te pedimos que puedas traer a la gente alrededor de ellos que sean un testimonio tuyo, Señor. Que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, y venir ante tus pies, Señor. Qué bendición es ver a nuestros papás inclinar sus rostros a ti, Señor, con ese temor, Señor, que tienen en ti, Señor. Te damos gracias y te queremos exaltar, Padre, porque tú eres nuestro Padre celestial y tenemos tanto gozo, Señor, de estar aquí en este lugar, teniendo este tiempo de exaltar tu nombre, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, vamos a exaltar a nuestro Dios Padre celestial, amén.
Levántate y sálvame. Qué bendición que el Señor nos haya encontrado y nos haya salvado. Amén. Agradecidos con el Señor por su salvación, por la vida eterna que nos regala en Él. Y contentos también de estar un día más en este lugar, juntos como hermanos, como hijos de Dios, con un mismo deseo de alabarle y de aprender más de Él cada día. Que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor nos dé de su palabra lo que hoy necesitamos cada uno de nosotros, todos con diferentes necesidades, problemas, enfermedades, agradecimientos de todo un poco, pero que el Señor nos dé en nuestro corazón a cada uno la porción que hoy necesitamos. Y sigamos alabando al Señor, hermanos.
en esta oración. La inspiración, Señor, que tú nos das día a día, Padre, para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos das, Señor, y poder estar aquí para alabarte, Señor, para honrarte, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Gracias por tu gran sacrificio, Señor, que tú diste en la cruz por nosotros, Padre. Te damos honor y te damos gloria a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amor, traes luz a ti.
continuar y siguiendo conociéndote más, enamorándonos más de ti, Padre. Damos gracias por este tiempo que podamos tomar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Buenas tardes, hermanos. Sí, me voy. Hola, buenas tardes. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Gracias, hermanas y hermanos, por dirigirnos a la alabanza. Bienvenidos, hermanos. Estamos contentos de que usted está aquí con nosotros. Nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan por medio de Facebook también estamos contentos. A los padres hoy les celebran su día. Felicidades a los papás que están acá presentes, hermanos. Que Dios les bendiga su trabajo, aunque parece a veces pasar desapercibido. Es importante en la familia, hermanos. Desde que bendiciones a todos. Nuestro pastor Kenyo está de vacaciones con su familia, hermanos. Esta semana ponemos por él que pueda disfrutar este tiempo con su familia, recargar baterías y seguir adelante. Y me ha tocado esta tarde traer la palabra. Y les invito a que abran ahí, hermanos, a los niños. Sí. Disculpen, hermano. Los niños pueden pasar a su clase también. Sí. Gracias, hermano. Bienvenidos nuevamente todos, y mientras los niños se van dirigiendo a sus clases, les invito ahí en el libro de Judas, hermanos, la epístola del apóstol Judas. Si usted no conoce dónde está Judas, vaya al último de su Biblia, está Apocalipsis, y luego el libro antes de Apocalipsis, ahí está esta pequeña epístola de Judas. Ya los niños están en sus clases, gracias a Dios por ellos. Vamos a tener un estudio un poco corto esta mañana, esta tarde, hermanos. Disculpe que piensen es mañana, pero estamos tan acostumbrados a veces en la tarde. Hermanos, un llamado a permanecer, más bien a perseverar en la fe, es el tema en esta tarde, y vamos a estar viendo allí algunos versículos de la epístola de Judas. Perseverar, buscaba yo en el diccionario y me decía que perseverar significa mantenerse firme en una opinión o conducta durante largo tiempo. El que persevera, como dice el dicho, alcanza, ¿verdad? Es decir, que vamos a ver en esta tarde, Judas hace un llamado a la iglesia a que perseveren en la fe, a que se mantengan firmes en la fe. Judas, hermanos, y vamos a estar ahí, es una pequeña carta, no vamos a estudiar toda la carta, pero vamos a estar los versículos del 20 al 23, este llamado a perseverar en la fe. Y espero que todos estén ahí. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta tarde para que Él sea que nos dirija. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día que apartamos y que venimos a tu casa, Señor, de adoración, a tu casa de oración, y queremos venir con corazones gozosos, con corazones contentos y bendecidos, porque tú has sido bueno para con nosotros. Señor, y ahora en el momento en que entramos al estudio de tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo, como estuvo dirigiendo la alabanza y nos estuvo bendiciendo por medio de la alabanza, Señor, también tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Que sea Él el que nos dirija, que podamos escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, usa la palabra de Dios para moldear nuestros corazones a la imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a permanecer constantes en la fe, Señor, y a que podamos ejercer la posición a la que tú nos has llamado, Señor, delante de ti, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Te damos gracias y encomendamos este tiempo de estudio en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la historia del mundo, si nos ponemos a leer una enciclopedia mundial, ahora ya casi las enciclopedias no existen, todo lo buscamos en Google o en Wikipedia o todas las plataformas, ¿verdad?, electrónicas, pero si buscamos en las enciclopedias y vemos la historia del mundo ha estado siempre llena de guerras y batallas. Desde que el hombre empezó, el hombre ha estado siempre en guerra y ha estado siempre en batallas
ya sea entre ellos o entre diferentes grupos. La razón por la que estas batallas han existido y han ocurrido en los cientos y en los siglos de años es a causa de defender una posición, de defender una idea, muchas veces de defender territorios, ¿verdad? Si podíamos ir aún más atrás en la historia, pero siempre ha habido guerras y ha habido batallas en la historia del ser humano. Y como decía, en cada una de estas batallas también podemos ver el fervor y el valor con que ambos grupos han peleado, ¿verdad? Yo no sé si usted ha sabido de leer un poco de historia o de saber un poco de historia, pero a mí me llama la atención, hermano, las guerras de los siglos anteriores, ¿verdad? De cómo no había tanta tecnología, ¿verdad? Como ahora. Se agarraban a pedradas y se agarraban con mazos, ¿verdad? Los hombres. Mi punto es, hermano, de que siempre ha habido algo por qué defender, siempre ha habido algo por qué pelear. Y no es la diferencia, hermanos, y la razón por la que hablo así en nuestro estudio es porque Judas, hermanos, en esta pequeña carta de ¿cuántos versículos? Solamente 25 versículos. Judas le escribe a la iglesia de Cristo y esta carta fue escrita más o menos en el año 65, 68, por ahí después de Cristo. Y Judas le escribe, hermanos, esta pequeña carta que muchos le han llamado una postal profética, ¿verdad? Cuando usted anda de vacaciones y quiere mandar una postal, antes se usaba eso, ¿verdad? Ahora solo nos mandamos un selfie. Pero antes usted iba y compraba, ¿verdad? Bajaba al hotel y compraba una postal y le ponía ahí una postal a la hermana o al hermano o a la suegra, ¿verdad? Lástima que no nos pudo acompañar Chulita, pero aquí estamos pasando un buen día. Hacía una nota pequeña, ¿verdad? Y por eso es de que Judas es llamado una postal apostólica, porque solamente son 25 versículos. La razón por la que hablaba de las guerras es porque el motivo principal de esta pequeña carta de Judas es animar a la iglesia a que defienda la fe. Y podemos ver ahí, hermanos, vamos a estar brincando en algunos versículos y podemos ver ahí, hermanos, en el versículo 3, donde Judas le habla a la iglesia y dice: amados, tenía gran solicitud de escribirles a ustedes acerca de nuestra salvación común, pero me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La razón por la que les escribo, yo quería escribirles para hablarles de la fe, para hablarles del evangelio, pero me doy cuenta que es necesario escribirles, dice Judas, para exhortarles y para animarles a que ustedes deben de estar preparados para defender la fe que fue entregada una sola vez al cuerpo de Cristo. Y ese, hermanos, ese versículo, como dice el versículo 3, es el eje de la carta de Judas. Es una exhortación al cristiano, primordialmente a la iglesia en su siglo. Judas lo escribía, pero también lo aplicamos al cristiano en el siglo XXI, a que debemos de estar preparados para defender la fe, defender el evangelio de Cristo Jesús, porque se encuentra, hermanos, en peligro. La razón por la que Judas lo hacía es porque se había infiltrado en la iglesia, y como les digo, no vamos a leer los 25 versículos. La razón por la que Judas sentía esa necesidad de escribirle a los hermanos y de exhortarlos a que se prepararan y que tuvieran una fe firme y que se prepararan a defender la fe y a defender lo que creían, era porque se habían infiltrado en la iglesia del primer siglo algunos maestros con doctrinas falsas y estaban enseñando herejías, estaban enseñando doctrinas que no eran correctas. Y Judas le dice a la iglesia: ustedes tienen que estar preparados y tienen que estar listos. Y usa la palabra contender. Y eso me hace recordar a los hermanos aquí que tal vez les gusta el boxeo, ¿verdad? Cuando un boxeador se sube al ring a defender su título, él está contendiendo con otro boxeador para defender su título.
nosotros. Ese es el llamado que Judas le hace a los cristianos. Pero vamos a enfocarnos, hermanos, en los versículos 20 al 23. Porque después de advertir a los santos en cuanto a la amenaza de estos falsos maestros, Judas al final de su carta exhorta e insta a la iglesia a que la iglesia se mantenga firme y perseverante, que persevere en el llamado al cual ha sido llamada, valga la redundancia. La iglesia necesita estar firme y el cristiano, hermano, hoy en día necesita estar firme, porque el mundo va a mandar muchas dudas a nuestro corazón. El mundo va a mandar y va a cuestionar nuestra fe y va a decir si de verdad nuestra fe es real o si solamente es un mito o si solamente es una costumbre o si solamente son ideas que han sido pasadas de generación en generación. Y Judas nos da podríamos decir, 5 disciplinas. No quiero decir que son 5 secretos, porque la Biblia no tiene ningún secreto. La Biblia está expuesta para que nosotros la leamos y el Espíritu Santo nos da inspiración para poder entender, ¿verdad? Así es que son 5 herramientas, 5 disciplinas que Judas le da a la iglesia de Cristo en los versículos 20 y 23. Y quisiera que empezáramos a leer, hermanos, tal vez a partir del versículo 17, solo para leer un poco de contexto. Después de que Judas le ha hablado a la iglesia y les ha dicho que tengan cuidado con los falsos maestros que están infiltrándose, en el versículo 17 les dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mucha atención en ese versículo que vamos a regresar. Que tengan memoria ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que nos decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Este es el grupo de gente que estaba tratando de dividir y que se estaba infiltrando en la iglesia. Y veamos ahora, hermanos, vamos entonces a ver en los versículos 20 al 23 estas 5 disciplinas o herramientas esenciales para la iglesia como cuerpo de Cristo y por lo tanto para el cristiano como miembro de ese cuerpo de Cristo. Y la primera, hermanos, si quieren usted tomar notas, la primera es: Judas le hace el llamado a la iglesia a que debe de perseverar en el crecimiento de la fe. La primera parte del versículo 20. Pero ustedes, después de que les ha descrito a esta gente, a estos falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia, que están viviendo una vida de libertinaje, él dice en el versículo 20: pero ustedes, o más ustedes en algunas otras versiones, pero vosotros, amados, ¿y qué es la palabra clave? Edificados sobre vuestra santísima fe. Lo primero, hermanos, es de que Dios llama al cristiano, de que su fe sea una fe fuerte. La fe, hermanos, es algo así como un músculo. Y si usted no trabaja ese músculo, yo lo veo, voy a poner en el ojo del huracán aquí a mi hijo, solamente tengo un hijo varón. Y últimamente, yo no sé qué le dio, pero está yendo al gimnasio y está haciendo ejercicio y ya le miro que la espalda le está creciendo, ¿verdad? Y lo miro yo a él, y esta es la triste historia, y me veo yo a mí. Él está ejercitando esos músculos y esos músculos están creciendo y se están poniendo firmes. A mí me cuesta ejercitar mis músculos, hermanos, y veo que mis músculos, en vez de ponerse firmes, les está ganando la gravedad. Y así es nuestra fe. Nuestra fe debe ser ejercitada y debe ser, como dice aquí Judas, debe de ser edificada, debe ser construida. Nuestra fe debe ser fuerte como un músculo. Y para eso, hermanos, la mejor manera es que regresemos al versículo 17. Pero ustedes, amados, tengan memoria de la palabra
que antes fue dicha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Judas nos dice que edifiquemos y que mantengamos y que perseveremos en el crecimiento de nuestra fe, pero la mejor manera de crecer y de mantener y de construir nuestra fe y de ejercitar esa fe para que se ponga así una fe fuerte, y no quiere decir más, vamos a decir, quiero tener mucha fe y me voy a poner así, quiero creer, no, hermanos. La manera en que Judas nos dice es de que recordemos la palabra del Señor. Y la mejor manera, hermanos, de poder construir y fortificar nuestra fe individual es por medio de la lectura de la palabra. La manera más efectiva de crecer en nuestra fe es por el estudio, y no solamente el estudio, pero la meditación de la palabra de Dios. El versículo 17 nos dice esto: que tengamos memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, la palabra de Dios. Vemos cómo Judas usa la palabra edificaos o edifíquense, y eso nos indica también, hermanos, que es un trabajo en conjunto. Mi esposa me dice, a veces mi esposa me dice, ya no lo digas, ya lo dijiste muchas veces. Pero me gusta decirlo, hermanos, para animarles. No seamos llaneros solitarios. Como cristianos nos necesitamos los unos a los otros. Y es por eso, hermanos, que es importante que nos congreguemos, que vengamos y que tomemos ventaja de las actividades que el cuerpo de Cristo tiene para nosotros. Para que podamos edificarnos los unos a los otros. Para que cuando el enemigo venga, hermanos, y como le decía el Señor Jesucristo a Pedro, el enemigo ha pedido ¿qué? Uso la palabra sangolotearte, ¿verdad? No sé si han oído ustedes esa palabra, pero ha pedido darte una buena aporreada. Mas yo estoy pidiendo por ti. Cuando el enemigo, hermanos, viene y nos sacude y trata de tumbar nuestra fe, es cuando más nos necesitamos los unos a los otros. Y lo decía yo, hermanos, la semana pasada, de cómo para las hermanas esto es un poco más fácil, es un poco más práctico. La mujer tiene esa idea de comunidad y conexión y pueden abrirse más y pueden buscar una compañera de oración, pero para nosotros los hombres, hermanos, que desde pequeños se nos ha dicho, ¿cómo se nos ha dicho? Los hombres no lloran y no se quejan. Es muy difícil, hermano, para mí venir con otro hermano y decirle, hermano, estoy batallando con esto, ora por mí. Hermano, estoy tropezando con esto. Hermano, el enemigo me trae corto. Ora por mí. Para el varón, hermanos, es bastante difícil eso muchas veces. Pero debemos hacerlo perseverando en el crecimiento de la fe por medio de la palabra. Efesios 2, capítulo 20 al 22 nos dice, Pablo nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en quien todo edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y que ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios. Pablo le habla a los efesios y les da, hermano, la figura de un edificio y les dice, ustedes son piedras vivas, ustedes son ladrillos, y uno a otro se va edificando. ¿Se imaginan, hermano, si un ladrillo está mal puesto? Toda la pared se viene. Pero dice, ustedes son piedras que están siendo edificadas sobre el fundamento que es Cristo Jesús, y van edificando un edificio, un templo que es el templo para Dios, hablando espiritualmente. Entonces debemos de edificarnos los unos a los otros, buscando la palabra del Señor y la congregación de los santos, perseverando en el crecimiento de la fe. En segundo lugar, hermanos, la segunda herramienta que Judas le da a la iglesia es que le hace el llamado a perseverar en la oración, y esa es la segunda parte del versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, ¿y qué dice? Orando en el Espíritu Santo. La oración, hermanos,
Son clave esas dos cosas. Si se dan cuenta cómo Judas está dando algo así como cuando usted compra algo y lo tiene que ir armando paso por paso, y nos va dando luego nos va dando un elemento y nos va dando el otro elemento. Cuando usted hace una receta, y me doy cuenta a veces mi hija hace un pastel o unas galletas, tiene que seguir la secuencia de instrucciones, y así también Judas le está dando una secuencia de instrucciones a la iglesia. Primero ustedes se tienen que mantener en la palabra para poder edificar su fe, para que su fe sea fuerte. En segundo lugar, ustedes deben de mantenerse firmes en la oración, y dicen en la segunda parte que orando en el Espíritu Santo. Ahora puede haber mucha confusión, hermanos, en qué quiere decir orando en el Espíritu Santo. Y antes de que veamos qué quiere decir orando en el Espíritu Santo, mejor veamos qué no quiere decir orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo no quiere decir, hermanos, que yo me voy a levantar aquí y voy a empezar a hablar un montón de palabras que nadie entiende y que incluso tal vez yo no entendería. Y dirían, wow, el hermano Sergio está hablando en el Espíritu. O está orando en el Espíritu. Nadie entendió. Ni siquiera él entendió. Pero está orando en el Espíritu. Eso no quiere decir, hermanos. Y Pablo, y por supuesto esto sería un estudio muy avanzado, no avanzado, pero un extenso aparte, hermanos, pero Pablo le da instrucciones a la iglesia en Corintios acerca de los dones espirituales, y nosotros aquí en Calvary Chapel también, hermanos, Capilla Calvario, creemos en los dones espirituales y en los dones de lenguas, pero creemos también que la palabra de Dios nos da instrucciones para que estos dones sean usados. Y Pablo le dice a la iglesia, yo prefiero hablar 3 palabras y que todos me entiendan, y no hablar 50 y que nadie me entienda. Y muchas veces, hermanos, la oración en lenguas y ese don, hermanos, que es bastante delicado, es un don de edificación personal. No lo descartamos. Pero el apóstol Judas aquí está hablando, hermanos, cuando habla acerca de orando en el Espíritu y anima y exhorta a la iglesia a que se mantenga en la oración. Dice, Judas exhorta a la iglesia a orar en el Espíritu Santo. Y ya hablamos qué es lo que no significa, qué es lo que no está diciendo Judas. Lo que Judas está diciendo aquí es que debemos de tener un corazón abierto para la voluntad del Señor en nuestras vidas cuando oramos. Y tenía yo una frase aquí, hermanos, que me llamó mucho la atención. Y es que entre más conocemos de Dios, más contentos estamos con su voluntad en nuestra vida. La oración es algo muy importante en la vida del cristiano. Y la oración también nos habla acerca de dependencia y de una relación íntima con nuestro Salvador. Yo no sé cuántas parejas hay esta tarde o nos están viendo por medio de internet, hermano, pero ¿recuerdan, hermanos, cuando ustedes andaban enamorando a su esposa? Cuando yo recuerdo, hermanos, no habían celulares todavía, ¿no? Los jóvenes ahora, hermanos, la tienen bien facilita. Le mandan un selfie, le mandan un texto, le mandan un, ¿cómo se llaman? Emojis, ¿verdad? Un corazoncito, una risita con la lengua de fuera, ¿verdad? Ya me estoy descubriendo. No, yo no uso eso ya. Pero podemos recordar, hermanos, cuando estábamos enamorados al principio en el noviazgo, ¿verdad? Queríamos estar hablando siempre con esa persona. Las hermanas querían que el novio siempre estuviera llamándoles y ya pasaron 3 horas y no me ha llamado, ¿verdad? La última vez. La comunicación, ¿verdad? Y hablo de eso, hermanos, y lo hago de una manera cómica, porque también de eso, hermanos, así es la oración. ¿Se imagina, hermanos, que usted en su matrimonio solamente hablara con su esposa o con su esposo y solamente dijera buenos días, buenas tardes y buenas noches? Y de ahí en adelante no hubiera nada de comunicación, no hubiera cómo te sientes, quién va a recoger a los niños, a qué hora va a estar la comida, ya se te quitó el dolor de cabeza, cómo sigue tu espalda, cómo sigue tu rodilla.
Mas sin embargo, hermanos, muchas veces nuestra comunicación con el Señor abandonamos, y no tanto abandonamos, pero nuestra oración, nuestro hábito de oración cae en negligencia. Y nuestra oración ya no es una oración en el Espíritu, sino solamente es una oración: Señor, te damos gracias por el desayuno, amén. Señor, gracias por el burrito que voy a comer, bendícelo, santifícalo, amén. Y luego nos preguntamos por qué nuestra vida y por qué nuestra fe está débil. ¿Por qué cuando vienen las pruebas nos tumban y no encontramos la salida y empezamos a dudar de nuestra fe? Cuando la lectura de la palabra y la oración no ha sido cultivada. Judas manda esas 2 herramientas, 2 de 5 herramientas muy importantes: la lectura de la palabra y la oración. Dice la oración en el Espíritu. Con ya esto aclarado, Judas se refiere que cuando nos exhorta a orar en el Espíritu Santo, nos indica una guianza de parte del Espíritu de Dios, orando de acuerdo a su voluntad y siempre pidiendo su guía, su dirección en nuestras peticiones. Y Dios, como un Padre amoroso, hermanos, quiere lo mejor para con nosotros. ¿Sabe que el Señor quiere lo mejor para mi vida? No quiere decir, hermanos, que si Él quiere, a veces queremos orar por lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, hermanos, con los predicadores de que dicen: tú nomás imagínatelo y piénsalo y reclámalo y Dios te lo tiene que dar. Eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, hermanos, es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas en la oración. Cuando le decimos al Señor: Señor, eso es lo que deseo para mi vida, pero que sea tu voluntad. Y el mayor ejemplo, hermano, lo tenemos en Cristo Jesús, allá en el Getsemaní. A unas pocas horas de ser juzgado y de ser llevado a la cruz, el Señor Jesús está orando, está de rodillas, y dice que estaba él sudando como gotas de sangre, y le decía al Padre Celestial: esta copa es bastante fuerte y es bastante dura para mí. Y si hay otra manera, y de lo que Jesús estaba hablando, hermano, era de que el sacrificio para redimir al mundo era demasiado pesado. Sus pecados y mis pecados eran multitud, y era demasiado, y era bastante poderlo redimir. Y Jesús le dice al Padre: si hay otra manera de hacerlo, tú sabes, Padre, si hay otra manera de hacerlo, que se haga tu voluntad, pero si no, aquí estoy. ¿Y cuántas veces, hermanos, así necesitamos orar? Señor, estoy pasando por una prueba tan dura. Mi necesidad es tan grande. Pero, Señor, es tu voluntad. Porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos, es un propósito que ni siquiera nos podemos imaginar. Las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas cuando nos mantenemos en su voluntad y cuando oramos por su voluntad para nuestras vidas son inimaginables, hermanos. Ni siquiera las podemos imaginar. La palabra, la lectura del Señor, de la palabra del Señor, perseverando también en la oración. Tercero, hermanos, en el versículo 21, la primera parte, también nos dice, Judas anima a la iglesia a que persevere en el amor de Dios. Crecemos en nuestra fe con el conocimiento de la palabra de Dios, cultivamos una relación más íntima con Dios gracias a la oración, y ahora, hermanos, el amor de Dios se desborda en nuestras vidas. Y esto lo experimentamos cuando nos congregamos los unos con los otros. Y veamos ahí el versículo 21. Dice: conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Que nos mantengamos firmes en el amor de Dios.
Hermanos, cuando empezamos a ser llenos de la palabra y cuando nuestra relación con el Señor se vuelve más íntima por medio de la oración, ¿sabe qué va a pasar? Nuestro corazón se va a ir llenando de amor. Nuestra actitud va a ser diferente. Aunque usted tenga un carácter así fuerte, fuerte como el mío, hermano, que por cualquier cosita revienta, ¿verdad? El Señor va a ir moldeando su corazón y va moldeando su carácter. En mis oraciones siempre pido al Espíritu Santo que el Espíritu Santo use ¿qué? La palabra del Señor para moldear nuestros corazones a la imagen de Cristo Jesús. Pero a veces queremos, hermano, mi carácter, reventé otra vez, pateé al perro otra vez, hermano. Quebré 2 vasos del coraje. Ore por mí, hermano. Hermano, estaba leyendo la palabra. ¿Cómo está su vida de oración? Ay, hermano, no he tenido tiempo. Me quedo dormido, empiezo a leer y me quedo dormido. Le hablo, hermanos, porque eso es lo que me pasa a mí. Empiezo a leer, hermanos. Estoy viendo un show en la televisión, hermanos, y estoy así bien y despierto. Y estoy así bien interesado en la película, hermano. ¡Wow! Y a ver quién es el malo, ¿verdad? Y a ver qué. Y nada más empiezo a leer la palabra, hermanos, y parece como que me apagan un botón y empiezo. A las 2, 3 líneas empiezo. ¿Por qué? Porque mi carne quiere complacer simplemente los deseos de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne está indispuesta. Entonces necesitamos la disciplina de la lectura y la disciplina de la oración. Y cuando empezamos a cultivar eso en nuestras vidas, hermanos, por eso desde que Judas dice, manténgase también, consérvanse en el amor de Dios. Nos mantenemos en el amor de Dios y perseveramos en el amor de Dios, como dice la primera parte del versículo 21. Es por eso la importancia de congregarnos también, hermanos, así como experimentamos el amor de Dios, nos llenamos de su amor y lo desbordamos a nuestro alrededor. Como el Padre me ha amado, dice Cristo Jesús en Juan 15, 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando empezamos a caminar, hermanos, los pasos de Jesús, y empezamos a ver, hermanos, un cambio en nuestra esposa, y nuestra esposa empieza a ver un cambio en nosotros, y empezamos a ver un cambio en nuestros padres, y nuestros hijos empiezan a ver un cambio en nosotros. Es la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor de Dios empieza a desbordarse para con nuestros vecinos, para con nuestros hijos, para con nuestro cónyuge, para con todas las personas alrededor. Cuarta herramienta, cuarto llamado, dice, perseveren también en la expectativa del regreso de Cristo Jesús. Y esto es bastante importante. Nos vemos ahí en la segunda parte del versículo 21. Dice, consérvense en el amor de Dios. ¿Y qué dice? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muchas veces, hermanos, con nuestro diario vivir, y no quiero traer una culpabilidad en contra de ustedes, y no, hermanos, pero muchas veces el trae de la vida. Estamos preocupados por los recibos y por el trabajo y porque esto y porque ya va a ir a la universidad el hijo o porque ya se graduó de kindergarten y va a empezar la escuela elemental y el pago del carro y tenemos que cambiar de aceite y que la aseguranza y que el pago de la casa y que viene ya es 7 y viene el pago de la renta y tantas cosas, ¿verdad? Y el mundo, hermanos, y estamos trabajando en medio del mundo y estamos viviendo en el mundo. Y tenemos, hermanos, el riesgo de olvidarnos de nuestra esperanza, la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús y la promesa que tenemos de su regreso. No olvidemos recordar y tener en mente que este no es nuestro hogar. Tenemos una ciudadanía, dice Pablo, que nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En Beverly Hills? No, ¿verdad?
¿En Orange County? No. ¿En Texas? Dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en el cielo, de donde esperamos a nuestro Redentor. Y Pablo también escribe en la segunda epístola a Timoteo que él ha peleado una batalla fiel, que él se ha mantenido firme y que ahora solo le toca ¿qué? Esperar la corona de justicia que le será dada. Los padres, hermanos, de la palabra vivían con la expectativa y vivían con la esperanza de que el Señor vendría pronto. Y eso, hermanos, cambiaba. A causa de eso, cambiaba su manera de vivir. Y a causa de eso, hermanos, nuestra manera de vivir debe cambiar. Y yo no les estoy diciendo, hermanos, que, ok, el lunes nos reunimos aquí y nos vamos a poner una bata blanca y nos vamos a ir a Big Bear, hermanos, a esperar la venida del Señor. Y todos dejan su trabajo y todos nos vamos a la montaña a esperar la venida del Señor. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de que nuestra perspectiva del mundo, de lo que vemos y de lo que vivimos, empieza a cambiar, porque sabemos que nuestra ciudadanía, que no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía real está en los cielos. De que aparte de todo esto aquí, hermanos, de lo que podemos ver y lo que podemos experimentar, que no es nada agradable, que se está poniendo cada vez más oscuro y más oscuro, y más caliente, ¿verdad, hermanos? La próxima semana dice que va a estar un poquito más caliente. Nos damos cuenta, hermanos, que hay más en la vida del cristiano. Hay una esperanza viva. Tal vez usted ya sabe, uno de mis versículos favoritos, hermanos. Cuando Pablo está hablando a la iglesia y le dice, a causa de esto, porque ustedes han resucitado con Cristo, tengan su mirada en las cosas de arriba. Porque ustedes están sentados allá arriba, donde está Cristo Jesús. Y a causa de eso, su visión, como cristianos, tiene que ser una visión eterna. La enseñanza de la lectura de la palabra, nuestra oración diaria, perseverando en el amor, perseverando en la expectativa del regreso de Cristo, y como último, hermanos, vemos en los versículos 22 y 23, perseverando en alcanzar al pecador para Cristo. Y dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos, a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sabe que la iglesia tiene el peligro, hermanos? Y el cristiano, cuando hablo de la iglesia, hablo del cristiano. El cristiano, hermanos, corre el peligro de acomodarse en su posición de redimido. Y es algo de lo que debemos de tener mucho cuidado. Vivíamos en el pecado. La última vez que me tocó enseñar el domingo, hace 2 domingos, ¿se acuerdan que hablamos de Efesios, de cómo Pablo recuerda a los efesios su pasado y les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, Él los redimió y los sentó en lugares celestiales? Y esa es la historia suya y la historia mía, que estábamos perdidos, sin esperanza. Pero Dios vino un día a nuestra vida y Él nos redimió y nos limpió. Algunos nos tuvo que cepillar bien, otros nada más nos pasó por agua porque no estaban tan mal. A mí me tuvo que dar una buena cepillada, hermanos. Pero nos colocó y nos puso en lugares celestiales. Y el peligro, hermanos, es de que a veces yo me olvido y me acomodo en esa posición y digo, como el que va sentado, hermanos, atrás en el carro, en el automóvil. Él solo va sentado disfrutando el paseo. Y se olvida de todos los que van caminando, de los que necesitan, de los que se han quedado atrás. Y ese es el riesgo que muchas veces la iglesia y el cristiano puede correr. Y Judas les hace esa exhortación aquí.
de que debemos de perseverar también nosotros en alcanzar al pecador para Cristo. Dice que algunos, en el versículo 22, algunos que dudan, hay que tratar de convencerlos. A otros hay que salvarlos, dice, arrebatándolos del fuego. Y a otros con misericordia y con temor. Y nos da a los dos ahí, hermanos, las dos maneras. Muchas veces, hermanos, de verdad tenemos que traer el evangelio y tenemos que decir, mira, si no te arrepientes, tu vida no va a cambiar y tienes que hacerlo ahora, y a veces tenemos que ser firmes, ¿verdad? Pero en otras ocasiones tenemos que hacerlo con misericordia y tenemos que hacerlo con amor. Muchas veces tenemos que hacerlo solamente con nuestro ejemplo. Alguien decía que debemos de ser testigos fieles del Señor con nuestra vida y cuando es necesario, abrir la boca. ¿Por qué? Porque nuestros hechos muchas veces, nuestra manera de vivir muchas veces, y si no muchas veces todo el tiempo, habla más fuerte que nuestras palabras. La iglesia no debe olvidar su misión principal, y la misión principal de la iglesia es alcanzar al pecador que necesita un Salvador. Antes de su regreso al cielo, Cristo Jesús instruyó a los discípulos en Mateo 28, lo conocemos como la Gran Comisión, donde Jesús le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No olvidemos que el propósito de la iglesia, hermanos, y el propósito por lo que Dios nos salvó, le salvó a usted y me salvó a mí, es porque Él quiere que seamos luminares y que traigamos luz a un mundo de oscuridad. Perseverando, hermanos, en la palabra del Señor por el crecimiento de nuestra fe, perseverando en la oración, en el Espíritu, perseverando en el amor de Dios, perseverando en la expectativa del regreso de Cristo y perseverando en alcanzar al pecador de las llamas del infierno, hermanos. Esa es la realidad y ese es el propósito para que Dios llamó a su iglesia, para que hagamos discípulos de todas las naciones. El propósito de la iglesia y de cada cristiano también es brillar en medio de un mundo de tinieblas, de vivir una vida que dirige al pecador hacia Cristo Jesús. Los hermanos en el primer siglo, hermanos, estaban ante el peligro de la falsa doctrina y de los falsos maestros. Y Judas les dice, ustedes tienen que estar preparados para pelear y defender su fe. Pero antes de hacer eso, ustedes necesitan mantenerse firmes en su fe, ejercitar su fe por medio de la palabra, por medio de la oración, manteniéndose en el amor de Dios, perseverando en la expectativa del regreso de Cristo y perseverando en alcanzar al pecador para Cristo. Si no, van a venir las dudas, va a venir la falsa doctrina y ustedes no van a saber cómo defenderse. Quiero cerrar, hermanos, un versículo que me llamó mucho la atención y tocó mi corazón. Perseveremos, hermanos, en la fe. Y me llamó mucho la atención este versículo y me tocó bastante fuerte en lo personal. Porque espero que el llamado en esta mañana, en esta tarde, no sea a perseverar en nuestra fe, a mantenernos firmes en la fe y a mantenernos constantes en la fe. El versículo es Lucas 9:62, hermanos, y en contexto muchas personas estaban viniendo a Jesús y le decían, maestro, deja que mis padres mueran y los entierro y entonces te sigo. Maestro, acabo de comprar una propiedad, la dejo arreglada y entonces, ese es el contexto, ¿verdad? De que habían varios voluntarios, pero que estaban diciendo, tomo cuidado de mis asuntos terrenales y luego te sigo. Ese era el contexto de este versículo, hermanos. Y el Señor Jesús les contesta ahí en Lucas 9:62, y me gustó mucho esta versión, donde dice, y Jesús les respondió, el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino
de Dios. Mantengámonos constantes, hermanos. Mantengámonos perseverando en la fe. Porque el Señor quiere, hermanos, que en nuestra carrera mantengamos la mano firme en el arado y que no miremos hacia atrás. Dice, porque el que está viendo hacia atrás no es digno de llevar el arado, no es digno de trabajar en el reino del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos de verdad consagrar nuestras vidas a la lectura de la palabra, a la oración íntima con Él, y que así, hermanos, podamos desbordar en amor para nuestro alrededor y sentir, hermanos, la responsabilidad de traer y alcanzar al pecador hacia Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te reconocemos que venimos cortos, Señor, ante el llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Pero aún así, Señor, tú nos esperas con brazos abiertos. Tú nos das una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para que te sirvamos. Ayúdanos, Señor, a ejercer nuestra fe, a ser fuertes, Señor, en el conocimiento de tu palabra, a tener una vida de oración íntima, Señor, contigo. Y que así, de esa manera, Señor, nuestra fe sea edificada, nuestra fe sea fortalecida, y que cuando vengan las dudas, cuando vengan los cuestionamientos, Señor, estemos nosotros fundados en Cristo Jesús, que es la roca. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que es el que nos dirige y el que nos sostiene cada día en Cristo Jesús. Amén. Los hermanos nos dirigen con una alabanza. Sé que estás aquí, aunque mis manos no me puedan tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Amén, amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Sabemos que estás siempre presente en nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo siempre acompañándonos, dirigiéndonos, Padre Celestial. Y ahora el tiempo de recoger los diezmos y las ofrendas, Señor, te pedimos que tú bendigas cada corazón que da con alegría, Señor. Gracias porque podemos honrarte de esta manera, Padre Celestial. Provee, Señor, donde necesita que haya provisión, y te damos gracias porque hasta hoy tú has sido fiel y has proveído para los hogares de Antorcha de Fe. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Si nuestros hermanos nos pueden ayudar con las ofrendas, hermanos, y mientras ellos recogen ofrendas, solamente un par de anuncios para los varones, hermanos. Ya este sábado no hay desayuno de varones, porque hay una conferencia de varones con nuestros hermanos en Cosecha, en Riverside. No sé si, hermano Iván, no sé si todavía tenemos la información ahí, pero si no, la podemos poner en el website o algo así, hermanos. El costo son $10, e incluye material y almuerzo. Todos están invitados, hermanos, para que puedan acompañarnos el siguiente sábado a esta conferencia de varones. También, hermanos, muy importante, empezando el mes de julio, sí, ¿verdad? Empezando el mes de julio, a veces no sé ni en qué mes voy, hermanos, tan contento que vivo. Pero empezando el mes de julio, hermanos, empezamos con las tardes para los niños, a partir del primer miércoles del jueves. Cada miércoles por el mes de julio van a haber actividades para los niños. Traiga a sus niños, invite a sus vecinos, a sus nietos, tráigalos a las 6, hablaba con nuestra hermana Lidia, 6:30, o sea, debe estar aquí a las 6:30 de la tarde, para tener actividades especiales para los niños, con nuestras hermanas, y están todos invitados, hermanos. O sea, que los niños todos los miércoles del mes de julio, hermanos, están invitados. Hay actividades especialmente y diseñadas para la niñez de nuestra iglesia, así de que todos son bienvenidos, hermanos. Gracias, hermano Iván, allá tienen ya la información de la conferencia para varones. Nos ponemos en pie, hermanos, para despedirnos en oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de estudio de tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones, y nuestros corazones quieren traerte gloria, Señor, y quieren traerte honra. Que nuestra vida pueda brillar en medio de la oscuridad. Sé con nosotros, Señor, como cantábamos en este último canto. Sabemos que tú estás siempre con nosotros, tú estás ahí, y te pedimos que estés con cada uno de nosotros, Señor, en el inicio y en lo que va de esta semana, que podamos dar gloria a tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.